Para mí es una bendición estar con ustedes. Y de todas las conferencias que yo les pueda dar, para mí, la más importante es la que les voy a dictar. Es una conferencia que va directo al espíritu, porque es una conferencia que nos va a enseñar cómo formar el carácter de Jesucristo en nosotras. Y de nada sirve todo lo que les he enseñado y lo que les pudiera enseñar si cuando las personas que te ven no ven al Señor Jesucristo en cada una de nosotras, si no te ven. Si tu marido ve al Señor Jesucristo en ti, Él va a cambiar. ¿Qué se me hizo la Martica? Se voló la mugre china. No, yo le dije que era agua, ahí está. Vamos a leer Efesios 3 del 14 al 21. No hay necesidad de que abran sus Biblias, porque va a estar aquí. Y voy a rogar el favor, que el primer versículo lo lea esta, la de la iglesia. El segundo versículo lo leen ustedes. El tercero, y así vamos leyendo, para que al tiempo estemos leyendo de a versículo. Efesios 3, 14 al 21. Gracias, Señor, hemos leído tu palabra y te pedimos que tú nos ministres, Señor. Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tú, Espíritu Santo, cambies nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de vivir y para que tú obres en cada una de nosotras. Que a través de esta predicación, Señor, tú nos hables y nos digas qué debemos cambiar para llegar a la plenitud de la estatura que tú quieres de cada una de nosotras, y así podamos recibir más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder tuyo que actúa en nosotras. Amén. En uno de mis viajes a Londres a dictar conferencias médicas, uno de mis objetivos fue ir a la abadía de Westminster, que es muy linda, y entre tantos epitafios que hay allí, buscar un epitafio que había leído en un libro de Canfield and Hansen y que data del año 1100 antes de Cristo,
Es un epitafio que está escrito en la cripta de un obispo anglicano anónimo y que traducido al español dice así, pónganle mucha atención. Cuando era joven y libre y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Cuando me volví más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que acorté mis anhelos un poco y decidí cambiar solo mi país. Pero este también parecía inmutable. Cuando entré en el ocaso de mi vida, en un último y desesperado intento, decidí cambiar mi familia, a los que estaban más cerca de mí, pero igualmente ellos no cambiarían. Y ahora, mientras me encuentro en mi lecho de muerte, repentinamente me doy cuenta, si hubiera podido cambiarme a mí mismo, entonces, por el ejemplo, habría cambiado mi familia. Por su inspiración y valor, hubiera podido cambiar mi país y a lo mejor hubiera podido cambiar el mundo. Con mucha frecuencia, mujeres, vemos a las personas que se destacan por algún don de Dios o por algún talento que tienen y quisiéramos ser como ellas. Con mucha frecuencia anhelamos ser sobre todo como las personas que generan impacto en las demás personas, pero olvidamos que nuestras vidas solo empezarán a dar un fruto real y verdadero cuando haya un cambio en nuestro interior que se refleje en nuestro exterior. También olvidamos con frecuencia que el buen resultado de lo que emprendamos en cualquier campo, en tu hogar, en el colegio, en la iglesia, en la universidad, en los negocios, donde sea, el buen resultado va a depender de la actitud que tengamos. Y la actitud va a estar determinada por nuestro carácter. ¿Con cuánta frecuencia hemos dicho, es que si tú cambias, yo cambio? Y eso no es así. Si tú quieres que cambie tu marido, tienes que cambiar tú. Si tú quieres que cambien tus hijos, tienes que cambiar tú. Si tú quieres que cambien tus amigos, tienes que cambiar tú. Y esos cambios son lentos, no de la noche a la mañana. Nos podemos preguntar, ¿qué debo yo hacer para formar el carácter de Jesucristo en mí? De tal forma que pueda asumir una actitud correcta en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en el ministerio que Dios me haya llamado o me llame, o en el entorno en que vivo. ¿Cómo formar el carácter de Cristo en mí? ¿Cómo hacer que cuando me vean a mí, no vean a Neila,
sino vean a Jesucristo en ella. ¿Cómo hacerlo? Y son 3 las formas para lograrlo. 1, desarrollando el carácter de Jesucristo en nosotras, en relación con nosotras mismas. 2, desarrollando el carácter de Jesucristo en nosotras, en relación con los demás y con nuestro entorno. Y 3, desarrollando en nosotras identidad cristiana para saber quiénes somos. Y vamos a desarrollar los 3 puntos. Yo espero que el Espíritu Santo nos hable a cada una de nosotras y que hoy salgamos de este recinto diciendo: el Señor me habló. Que el Espíritu Santo coloque en tu corazón y en tu mente en qué áreas debes cambiar para poderlo mostrar a Él y para que tu vida sea una vida de excelencia que dé buen fruto. Primer punto, desarrollando el carácter de Jesucristo en nosotras con relación a nosotras mismas. Mujeres, la palabra carácter viene del griego carácter, y carácter es el modo de ser o el modo de comportarse de una persona, y puede referirse al carácter de un individuo o puede referirse al carácter de un grupo. Por ejemplo, el carácter de la iglesia cuadrangular, que puede ser un tanto diferente al carácter de la iglesia bautista, aunque todos seamos cristianos. Son caracteres diferentes, pero también al carácter individual de cada uno de nosotros. Es importante saber, mujeres, que el carácter es el patrón de conducta que define a una persona o a un grupo. Lo que tú eres lo define tu carácter, tu forma de ser o de comportarte. Eso es lo que define tu carácter. Carácter es diferente a temperamento, porque temperamento está compuesto por los rasgos natos de la personalidad y el temperamento está determinado por la parte genética y la parte hormonal. Son 2 cosas diferentes. Por eso tenemos que tener cuidado con las palabras que utilizamos, especialmente pastoras. Es importante aprender que el carácter se forma y se transforma. Yo formo mi carácter o lo transformo. El carácter se forma. Tú puedes, a partir de esta conferencia, empezar a formar el carácter de Cristo en ti. El temperamento no se forma, uno nace con el temperamento. El temperamento se controla, porque el carácter controla al temperamento. La mente ni se forma ni se controla, la mente se renueva. Por eso dice Romanos 12:2, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. La mente se renueva y el pensamiento se cambia. La mente no se cambia, ni el temperamento. Lo que se cambia es el pensamiento, la forma de pensar. Por eso, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Estos 4 términos es muy importante, especialmente pastoras, que lo tengamos en cuenta
en el ministerio que desarrollamos. El carácter emana del interior del ser humano y se evidencia en el exterior. Y el carácter que se evidencia es el que nos lleva a hacer lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Quienes somos en nuestro interior se reflejará en lo que hacemos todos los días, especialmente en momentos de tensión. Un cristiano, una cristiana, se reconocen por la forma como reaccionan en los momentos en que tienen problemas. A veces vemos los cristianos y las cristianas en la iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en la casa echándole putazos a los hijos. Así que el carácter, la santidad, se refleja sobre todo en los momentos de tensión. El carácter se desarrolla en nosotras por exposición a las pruebas. Las pruebas tienen como propósito formarnos y llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Mujeres, con mucha frecuencia las que están sentadas, anhelan y añoran estar aquí, pero no saben el precio que hemos pagado las pastoras para estar aquí. Ninguna pastora que se sube aquí a predicar la palabra del Señor ha tenido una vida fácil. Ninguna. Yo nací en lo que la gente llama cuna de oro. Uno no tiene la culpa de donde nazca. Tuve todo a mi favor. Sin embargo, cuando por convicción recibí al Señor, a los 2 años de haberlo recibido, secuestraron a mi esposo. Perdimos todo lo que teníamos económicamente y aún más. Era un momento en que el gobierno, para tratar de frenar la industria del secuestro, decretó el no pago de los rescates, y si se pagaba, habría sanción, especialmente cárcel. Fui procesada, fui condenada y fui a la cárcel, el Buen Pastor. De todos los títulos que ayer les dije, o antier, pues otro título es que soy expresidiaria de la cárcel de mujeres, el Buen Pastor. ¿Para qué? Pero así es. Y por el delito de haber pagado por el secuestro de mi esposo para que lo liberaran, estuve presa 1 año y medio en la cárcel de mujeres, el Buen Pastor. Yo lo entendí. El Señor quería meterme en el horno para que allí se quemara la basura. Cada pastora, si tú hablas con ella, ha vivido un proceso grande. Porque el Señor necesita quemar en nosotras la basura para podernos poner a ministrar. Por eso, mujer, cada vez que Dios te llama a una escala más alta, Dios te permite pasar por pruebas, porque allí, en tu lloro, en tu aflicción, en tu prueba, Él quema la basura y tú puedes salir brillando como el oro. No le tengas miedo a las pruebas.
que duelen, duelen. Pero luego Dios te reconforta y Dios te permite cambiar y ser diferente. El temperamento se cambia a base de pruebas. Incluso a veces nuestro carácter es el temperamento, no, el carácter. A veces nuestro carácter se forma a través de algunas hermanas y algunos hermanos que se llaman papel de lija, que sirven para pulirnos. Y en todas las iglesias hay hermanos que uno dice: Señor, si quieres puedes llevártelo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El desarrollo del carácter, mujeres, es la obra más importante que se le haya confiado a los seres humanos. Esta es la obra más importante de tu vida, es desarrollar el carácter. Por eso, esta es la conferencia, a mi sentir, en mi sentir, más importante que yo pueda dictar. La misión más importante de nuestra vida, para que Dios sea glorificado, es el desarrollo del carácter. Con alguna frecuencia o siempre nos enseñan en la iglesia que la misión más importante para el cristiano o la cristiana es evangelizar, es llevar la palabra. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque en Mateo 28, 18 el Señor no dijo: vayan y enseñen la palabra. Eso no lo dijo. Lean sus Biblias. El Señor lo que dijo fue: vayan y hagan discípulos. ¿Y qué es discipular? Discipular es enseñar por imitación. Mi iglesia debe ser no solo como el Señor, sino como es el pastor y la pastora. Por eso Pablo decía: imítenme a mí como yo imito al Señor. Tú tienes que ser una persona que cuando enseñes del Señor puedas decir: imítame a mí, porque yo soy como el Señor quiere que yo sea. Eso es discipular. Y esa es la misión. La misión no es evangelizar llevando la palabra. Y vamos y enseñamos a ser buenos papás, pero como son en la casa. Y a ser buenas mamás, pero como son en la casa. Es discipular la misión más importante. ¿Estamos aprendiendo? El carácter podemos desarrollarlo por nosotras mismas. Todo el mundo, quiera o no quiera, desarrolla el carácter. Y ese carácter se puede desarrollar por nosotras mismas, por nuestro esfuerzo, como una obra humana sin tener en cuenta a Dios, o podemos desarrollarlo agarradas de la mano de Dios. El carácter sin Dios es el carácter del mundo. Aquí empieza el Espíritu Santo a hablarnos a cada una de nosotras. Vamos a mirar qué rasgos del carácter del mundo aún están en mí y cuáles debo ir sacando, porque todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Y si tú reconoces dónde estás fallando, el Espíritu Santo te va a ayudar para que tú puedas cambiar. ¿Cuál es un carácter del mundo sin Dios? El carácter del mundo está regido por principios satánicos. Léelo bien. Principios satánicos. ¿Y cuáles son esos principios satánicos? El egoísmo. Cuando lo primero lo quiero para mí.
¿Y por qué es que la pastora puso a otra de directora y no a mí? Eso es egoísmo con envidia. El carácter, el principio satánico del egocentrismo. Yo primero, lo que no me sirve a mí, eso no está bien. La envidia, la avaricia, el deseo de tener más y más. Pero oigan bien, mujeres, otro principio satánico es la ira, o sea, el mal genio. Si tú te consideras de mal genio, te estoy contando que estás viviendo un principio satánico. Y no digas, Dios no me lo ha quitado. No es Dios quien tiene que quitarlo. Eres tú quien tienes que trabajarlo. Las peleas, si tú eres una mujer peleadora, es un principio satánico. La falta de perdón, eso no lo puedo perdonar, es un principio satánico. El vicio es un principio satánico, cualquier vicio. La búsqueda de la satisfacción sexual por fuera del matrimonio, la competencia desleal, la opresión, la búsqueda del éxito sin importar los medios, todos estos son principios satánicos. ¿Son principios satánicos porque lo dice la doctora Neila? No, porque lo dice Gálatas 5, 19 al 21. Esto está en Gálatas 5 y lo define como una persona carnal. ¿Quién es una persona carnal? Una persona carnal es la que se guía por lo que siente, por lo que quiere, por sus deseos. Esa es una persona carnal. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me sirve, lo que yo quiero. Dice la Biblia en Gálatas, en la TLA, todo el mundo conoce la conducta de las personas carnales, de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Y los dioses falsos no solamente son las estatuas, los dioses falsos también es el dinero y también es el trabajo. A veces no vivimos, no trabajamos para vivir, sino vivimos para trabajar. A veces no queremos el dinero para vivir, sino vivimos para tener dinero y tener cosas. Esos son dioses. Pero hay otros dioses. Aquel Dios que no te deja ir a la iglesia porque no te deja dejar la casa sola. Aquel Dios que no te deja ir a estudiar porque es el tiempo el que nunca tienes. Son dioses falsos que tú estás adorando. También dice los que practican la brujería y los que odian a los demás. Continúa diciendo, se pelean unos con otros, son celosos. No digas que eres celosa porque amas, eres celosa porque eres carnal, porque hay un principio satánico que está en tu vida. Se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, hasta matan, se emborrachan, hacen locuras y cosas malas. Lo más importante, y lo vamos a leer todas a una sola voz, este último versículo.
saber. Ahora di, uy, uy, uy. Espero que el Espíritu Santo nos esté hablando y nos esté diciendo que tenemos que cambiar. Desarrollar el carácter correctamente requiere la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Primera de Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es una de las razones para que quienes vinieron por primera vez a este campamento y aún no asisten a una iglesia, aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, entiendan que para poder cambiar se requiere el Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo esté en tu vida tienes que decir no al pecado y aceptar la presencia de Él en tu corazón. A la formación del carácter cristiano Pablo la llama fruto del Espíritu, y es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y la principal herramienta que Pablo que se debe utilizar y que Pablo nos enseña para que el Espíritu Santo pueda forjar nuestro carácter es la Biblia, la palabra de Dios, porque ella cambia nuestro pensamiento y renueva la mente. Mujeres, les decía el primer día, el libro más importante del mundo se llama Biblia, porque la Biblia te enseña un estilo de vida, la vida para ser feliz, porque ser feliz es parte de la santidad, ser feliz para agradar y glorificar a Dios. Por eso la Biblia se debe leer y meditar todos los días sin excepción, porque es el estudiarla muchas veces lo que nos lleva a entenderla para poderla poner por obra en nuestras vidas. Por eso esa Biblia que compraron es muy importante, es una Biblia que te va a enseñar, que te va a dar muchas explicaciones para que puedas entenderla más fácilmente. Romanos 12:2, que tanto se los he repetido, porque para mí es la clave de la vida cristiana, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué dice este siglo? Si tu marido no te gusta, bótalo, déjalo. ¿Qué dice este siglo? Si hay otro hombre que te agrade, acuéstate con él. Eso es amor y Dios creó el amor. ¿Qué dice este siglo? Si estás deprimida, busca salir de la depresión con el vicio. ¿Qué tiene fumar un cachito de marihuana? Eso no tiene nada. Eso es lo que dice este siglo. Pero la Biblia nos dice, no es así. Es transformándonos, renovando el entendimiento, porque sólo así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. La versión de la Biblia Dios habla hoy dice: cambia tu forma de pensar para que cambies tu forma de vivir y puedas conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta
para tu vida. Entonces, mujeres, la voluntad de Dios para tu vida siempre es y será buena, agradable y perfecta. Con una condición: si tú cambias tu forma de pensar. ¿Y cómo cambias tu forma de pensar? Leyendo la Biblia. Es la única forma para cambiar la forma de pensar. Los atributos del carácter cristiano están en Gálatas 5:22 y lo llamamos el fruto del Espíritu Santo. Mujeres, ¿cuántos son el fruto del Espíritu Santo? Híjole, otra vez, ¿cuántos son el fruto del Espíritu Santo? Uno. El fruto del Espíritu Santo es la santificación. Repite, el fruto del Espíritu Santo, todas a la vez. El fruto del Espíritu Santo es uno y es la santificación. Vuélvelo a repetir. El fruto del Espíritu Santo es uno y es la santificación. Entonces, ¿cuántos son el fruto? Uno solo. El fruto es uno. ¿Cómo se llama? Santificación. ¿Qué es santificación? Santificación no es tener el pelo largo, las naguas largas y la lengua larga. No, eso no es santificación. Santificación es desarrollar el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, el fruto del Espíritu Santo es uno solo, como una mandarina, es una sola. Pero para que la mandarina sea una fruta, se requiere que tenga por dentro casquitos. El fruto del Espíritu Santo es como una mandarina con 9 cascos, que son estos. Estos son los atributos del único fruto, que es la santidad. Ahora sí les quedó claro. ¿Lo aprendieron? Para que una mandarina sea sabrosa, todos los cascos deben madurar. Si hay algún casco picho, la mandarina sabe picho. Igual, para que tú crezcas en el fruto del Espíritu Santo, que es la santidad, o sea, para que tú desarrolles santidad, debes crecer en estos 9 aspectos. Y aquí espero que también el Espíritu Santo te hable. Primer aspecto, amor. El término que usó Pablo para amor es ágape. Ágape denota el amor hacia el prójimo como reflejo del amor de Dios para con nosotros. El amor debe ser incondicional. No es que amo a fulana de tal porque es gran persona, pero detesto a sutana porque es chismosa, mentirosa, etc. Tú tienes que amar tanto a quien te hace el bien como a quien te hace el mal. Pero además el amor de ser incondicional es un amor que es generoso, que da y que perdona. Si tú dices que tú amas, pero tú dices, pero es que no le puedo perdonar lo que me hace, tú estás en déficit en el amor. Porque amor es perdón. Si tú no puedes perdonar, estás amando de labios, pero no de corazón. ¿Te queda claro? Si tú dices que amas, pero tú no eres generosa, tú no das, tampoco amas. Porque el que ama, da. El que ama está al servicio de los demás.
segundo atributo de la santidad, el gozo, viene del griego chará y es una expresión exterior de alegría y de felicidad que no se ve alterada por las circunstancias. Mujeres, estar alegres cuando todo nos sale bien pues no tiene gracia, es la lógica. Pero estar alegres cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay problemas, eso es lo que Dios quiere que tú aprendas a hacer. Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando el gozo del Señor es mi fortaleza, es cuando yo puedo exclamar como Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es válido solo para las personas que viven el gozo del Señor. Amén. Si tú andas deprimida por la enfermedad que tienes, o por el esposo, o por el hijo, o por el negocio, o por lo que sea, si tú andas deprimida, si tú andas mal geniada, si tú andas triste, tú no andas en santidad porque no has desarrollado el gozo. Sí, pero es que con mi problema, es que el gozo del Señor es el que te va a dar la fortaleza para que todo lo puedas solucionar en su nombre. Amén. Muy bien. Tercer atributo es la paz. Paz se expresa como shalom. Y shalom es un término que engloba el concepto de integridad, de bienestar, de salud y de paz interna. Paz completa es la integridad, el bienestar, la salud y la paz interna o Irene. Eso es paz en general, pero la paz interna, que es la parte más importante, es la correcta relación con Dios, con nosotras mismas y con los demás. No hay paz si tú no aprendes a relacionarte con Dios, entendiendo que a Dios le debes respeto y obediencia. No hay paz si tú crees que no vales nada, si tu autoestima está baja. No hay paz. No hay paz si tú no aprendes a respetar a los demás y a entender que tu libertad termina donde empieza la libertad de los demás. La paz interna no es ausencia de problemas, ahí dejamos la chacharita. La paz interna no es ausencia de problemas ni de conflictos, ni de ansiedad o de preocupación. No tener problemas, conflictos, ansiedad o preocupación es la consecuencia de vivir la paz interna. Recuerden David en el Salmo 4:8. David estaba en una cueva. Estaba rodeado de enemigos. Lo iban a matar. Y sin embargo dijo, en paz me acuesto, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Dios, me hace vivir confiado. ¿Tenía problemas David? ¡Claro! Lo estaban rodeando y lo iban a matar. Pero él tenía una correcta relación con Dios. Y él sabía que él era su escudo protector. Además, sabía quién era él, el bendecido de Dios. Y sabía que él no odiaba ni quería la muerte de Saúl, que el problema era de Saúl, no era de él. Eso es la paz interna. El chalón, o sea, la paz completa, con paz interna traen serenidad y calma
ausencia de guerra y de conflictos, armonía y bienestar ciudadano. ¿Por qué Colombia no ha podido encontrar la paz? Porque la paz es una persona, el Señor Jesucristo. Solamente habrá completa paz en Colombia cuando el Señor Jesucristo sea el Dios de todos los colombianos. Amén, mujeres. Pasamos a la paciencia. Otra característica a desarrollar es la paciencia, que en griego es macrotumía y que significa sufrir por largo tiempo sin desmoronarnos. La esencia primordial de la paciencia es la perseverancia o determinación a no rendirse nunca. Paciencia es decir, aunque esté enferma, yo sé que mi sanador es el Señor y que voy a sanar, aunque el médico haya dicho que nunca sanaré. Paciencia es que aunque lleves tiempo sin conseguir trabajo, tú digas, Dios me puso por cabeza y no por cola, y yo sé que hay un puesto para mi esposo o para mí o para mi hijo. Es sufrir sin desmoronarte y es perseverar y no rendirte nunca. Otra característica de la santidad es la benignidad, que viene del griego krestotes y es amabilidad. Es el afecto en el trato con los demás. A una cristiana, a un cristiano, se le debe reconocer a leguas por su amabilidad en el trato con los demás en todas partes donde vaya. Y que no te pase lo de una señora súper amable, la jefe de los sugieres en la iglesia. ¡Qué amor de persona! Y el pastor pasaba un día cerca a su casa y dijo, voy a saludarla. Y llegó al barrio y preguntó, ¿dónde vive la hermana tal? ¿Y usted qué va a hacer allá? Él se extrañó y dijo, voy a saludarla. ¿A esa vieja? Sí, es que ella asiste a la iglesia. ¿Y asiste a la iglesia? Pero bueno, le dijeron dónde vivía y fue. Golpeó, no le respondieron. Entonces golpeó más duro y desde adentro ella contestó, tal por cual no sé qué, y se regó. ¿Me va a tumbar la puerta o qué es? Y el pastor se quedó petrificado. Y el pastor estaba petrificado cuando ella abrió la puerta, así, furiosa, y cambió. Ay, pastor, ¿cómo le va? Siga, pastor. Con mucha frecuencia nos falta benignidad. Somos amables con quien nos cae bien o nos puede dar algo, pero no con el resto de personas. Amén. Nos está hablando el Espíritu Santo. Sexta característica para desarrollar es la bondad. Viene del griego agatocine y es generosidad no merecida, dando con agrado y abundancia. Yo lo defino como dar a los demás no lo que necesitan, sino lo que merecen. Yo no sé qué necesite tu marido. Tal vez necesita que como a una gallina les tires el cuello.
pero yo sé pero yo sí sé qué es lo que tú tienes que darle: amor, comprensión y respeto. No es lo que merezca alguien lo que hay que darle, sino lo que esa persona necesita. ¿Estamos aprendiendo? Séptima característica es fe. Y fe, del griego pistis, indica dependencia y confianza, pero también indica lealtad y fidelidad a Dios, a nosotras mismas, a nuestro prójimo, a nuestro entorno y a nuestro ministerio. Fe es fidelidad y es entender que Dios te colocó en el mejor lugar, que si Dios determinó que la iglesia para tú desarrollarte era la cuadrangular es la mejor iglesia para que tú estés y no debes estar cambiando. Eso es fidelidad. Octava característica, la mansedumbre, que viene del griego prautes. Mansedumbre es una fuerza, es una mezcla de fuerza y gentileza. Es aprender a amonestar sin rencor, a discutir sin intolerancia, a confrontar la verdad sin resentimiento. No es mensedumbre, sino mansedumbre. No es debilidad o falta de coraje. No es dejarte pisotear. No es que por mensa, no por mansa, te dejes violentar. Es humildad, pero con integridad. Y la otra característica es la templanza, que viene de grateia y significa dominio propio. Y el dominio propio es una señal de madurez. Espero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos desarrollar estas características en nuestro carácter. ¡Lo podremos, mujeres! Gloria a Dios. Y ya vimos cómo hacerlo en relación con nosotras, ahora en relación con los demás. Y esta parte la vamos a omitir porque es parte de una conferencia que dicto solita. Y vamos a la tercera parte. Desarrollar la identidad cristiana para saber quién soy yo. Mujeres, ¿tú sabes quién eres tú en Cristo? Lo vamos a recordar. El cristiano necesita comprender y vivir quién es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia nos habla de los atributos de Dios Padre y nos dice que Dios el Padre es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, sabio, santo, lleno de amor y misericordia. Pero yo quiero hacer énfasis en algo. Dios es nuestro creador y es nuestro Padre. Dios es el creador de todas las personas, de toda la humanidad. Espero que en esto me pongan especial cuidado quienes vinieron por primera vez a un campamento cristiano. Dios es el creador de todo el género humano y eso nos da un gran valor. Todos los humanos somos criaturas de Dios, pero óiganme bien, no todos los humanos somos hijos de Dios. Hijo de Dios, hija de Dios, solamente es aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador. Y dice en Juan que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, con eso
seremos salvos. Pero hay que creerlo en el corazón, o sea, obedecer los mandatos de Dios. Por eso, yo invito a las personas, a las mujeres que aún no han recibido al Señor, a que se preparen a hacerlo, porque solamente el ser hija de Dios te va a llevar a disfrutar de lo siguiente que voy a hablarles. Si Dios es mi Padre, óiganme bien, no es si Dios es mi creador, sino si Dios es mi Padre, yo soy su hija. Y como tal, yo tengo deberes, pero tengo derechos. Yo tengo el deber de amar y de respetar y obedecer a mi Padre, pero yo tengo derechos. Si Él dijo que ahora era mi Padre, Él tiene la obligación de escucharme. Él tiene la obligación de amarme. Él tiene la obligación de ayudarme. Yo se lo pido como hija, pero no se lo tengo que pedir como un favor. Es una obligación de Dios, porque esos son mis derechos como su hija. Por eso la importancia de tenerlo como padre. Pero además, si Él es mi padre, yo soy su heredera. Por lo tanto, si soy su heredera, no tengo por qué ser pobre, porque mi Padre es el más rico de todos los ricos. Y entonces, con amor y humildad le pido, y Él me va a dar. Pero además, si Él es mi Padre, yo soy una princesa porque Él es el rey. Yo soy linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Y además, vivo en la tierra, pero mi ciudadanía está en el cielo. Yo soy una embajadora del reino de Dios en la tierra. ¡Qué grande es ser una hija de Dios! Aplaude a tu Señor y dale gracias. Bendito Dios. ¿Quién es el Señor Jesucristo para mí? El Señor Jesucristo es mi Salvador. Cuando Él murió, Él me compró con su sangre, por eso es mi dueño. Pero además es mi hermano mayor y es mi Señor. Yo soy salva y soy de su propiedad. Mis pecados ya fueron perdonados. Yo no sé qué pecado oculto tengas, pero hoy el Señor te dice, todos tus pecados, cuando tú me aceptaste a mí, ya los perdoné. Y no solo los perdoné, sino que los sepulté en el fondo de la mar. Soy coheredera con Él y le debo respeto y obediencia. Si alguien te llega a encarar algo que tú fuiste, tú le debes decir, no conozco a esa persona ya murió, la que ve aquí es otra. Si alguien conoció tu infidelidad o que cuando estabas soltera tuviste relaciones con uno u otro joven y te lo echan en cara, ay, pero mírela, viene a dársela de mojigata como si yo no la conociera. ¡Uf! Le dices, ay, mi querida amiga, esa que usted conoció ya no vive. Esta es una nueva persona. Por eso, no te avergüences de tu pasado, porque tu pasado el Señor lo perdonó. Bendito sea el Señor.
El Espíritu Santo es mi consolador, mi ayudador, mi compañero. Él es quien vive en mi corazón. Como lo decíamos desde ayer, nosotras somos el templo de Dios. Él vive en nosotras. Nunca estamos solas, porque el Espíritu Santo siempre está ahí y siempre me puede guiar y ayudar y proteger si yo se lo permito. Porque si yo con el pecado ahuyento el actuar del Espíritu Santo, Él no va a poder ayudarme, guiarme o protegerme. ¿Nos queda claro? Saber quién soy me permite entender el propósito de Dios para mi vida. Saber quién soy me permite tener una autoestima saludable. Cuando te digan que no eres nada ni nadie, tú te ríes y dices, si supieras, yo soy una princesa porque soy la hija de Dios. Saber quién soy me señala el camino a recorrer. Identidad cristiana es tener una relación tan profunda con Cristo que llegues a pensar, a hablar, a sentir, a reaccionar y a actuar como lo habría hecho el Señor en un momento determinado de la vida, para que tú puedas decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Que cada vez que tú vayas a hablar, tú digas, esto lo diría el Señor. Que cada vez que tú vayas a actuar, tú digas, así actuaría el Señor. Que toda tu vida pueda reflejar al Señor Jesucristo. Hemos visto unas bases muy importantes para transformar nuestro carácter, buscando que cuando nos vean, más que vernos a nosotras, puedan ver al Señor Jesucristo en nosotras. ¿Cuántas lo anhelan? Bendito sea. Las niñas de la alabanza pasan aquí, nos colocamos en pie, vamos a orar un momento antes de ir a almorzar.